América Africana, y también ha hecho diferentes investigaciones en el área de documentación, investigación y archivos de historia. Es doctor en ciencias sociales y apasionado por el mundo de la educación y el mundo virtual. Tengo el honor hoy de presentarles a nuestro doctor PhD, Rafael Oviedo. Micrófonos todos suyos. Muy buenos días. Sean mis primeras palabras para saludarles a todos y todas. También para agradecer a la coordinación de este doctorado de la Universidad Fermín del Toro, que en la persona de nuestra muy estimada colega doctoranda Raiza Díaz, nos invita gentilmente a participar en este interesante evento académico. Nos convoca a un tema tan retante e interesante como novedoso: la investigación cualitativa en la virtualidad. Así que, con mucho gusto y cargado de buena fe, pretendiendo ser útil para todos y para todas, voy a compartir con ustedes mi visión particular, mi aproximación a esta temática tan interesante. De entrada, es mandatorio aludir el primer concepto que nos plantea la temática: investigación cualitativa. Investigación cualitativa, igual que todos los conceptos, tiene una definición que debemos considerar como un saber establecido. Es decir, los conceptos tienen definiciones y esas definiciones conforman lo que entendemos como saberes establecidos. Nos toca a nosotros como académicos e investigadores, docentes, estudiantes, aproximarnos a este y estos saberes establecidos, empoderarnos de ellos y utilizarlos en nuestra práctica. Pero no basta con esto. Es necesario, además, entiendo yo, hacer lo que constantemente reto a mis estudiantes a practicar cuando toca la cuestión de análisis, y es trascender la literalidad de las definiciones. Eso debe ser un ejercicio constante para romper la vieja práctica de la memorización mecánica. Cuando acudimos a los saberes establecidos, en este caso, a las definiciones que sobre investigación cualitativa plantean diversos actores y actores investigadores y autores teóricos sobre el tema, también las definiciones planteadas en los diversos manuales de metodología de la investigación. Posterior a esa revisión, entiendo yo que debemos concluir con relación a investigación cualitativa lo siguiente: el elemento diferenciador, la condición sine qua non de la investigación cualitativa es que su objeto de estudio es el ser humano como sujeto social. Ese es el elemento diferenciador. Su objeto de estudio es el ser humano como sujeto social, pero no como un simple sujeto social, sino como un sujeto social colectivo. Por lo tanto, aquí avanza un poco más, complejiza un poco más el tratamiento
del concepto todas las dinámicas sociales y las situaciones sociales que este sujeto social colectivo genera en su accionar, también es objeto de estudio de la investigación cualitativa. Por eso sabemos que ciencias sociales equivale a investigación cualitativa. Ahora bien, dada toda esta complejidad, la investigación cualitativa, la complejidad que señalo implica que como las dinámicas sociales, las situaciones sociales son una cuestión dialéctica, producto del desarrollo de la humanidad, es constante, entonces la investigación cualitativa tiene el reto de adecuarse a esta dinámica. En el presente, el reto, digamos, principal, el reto novedoso, el reto actual que tiene la investigación cualitativa es la virtualidad. Esto implica que debemos entonces definir este segundo concepto a que nos convoca el título de la actividad académica que hoy nos ocupa. Definir la virtualidad. Bueno, la virtualidad ha sido definida por diferentes autores desde diferentes enfoques que van desde asociar la virtualidad a lo irreal, a la ficción, hasta colocarlo como una cuestión exclusiva del mundo tecnológico. Cual que fuere, nosotros como investigadores, como académicos, entonces tenemos que trascender la literalidad de el montón de definiciones que se da y adecuar lo que se plantea al beneficio de nuestra práctica. Entonces, yo entiendo que debemos ver la virtualidad como un nuevo espacio. Yo defino la virtualidad como un nuevo espacio, un nuevo contexto, es decir, un espacio, un contexto, un nuevo campo en el cual se realiza la acción investigativa. Así lo veo. Un nuevo espacio, insisto, pero no cualquier espacio, porque aquí viene el reto. Aquí viene la necesidad de adecuar la visión convencional de investigación cualitativa a los retos que antes mencionaba, presenta el desarrollo dialéctico, los cambios de paradigmas que se generan en la humanidad. Este espacio, yo lo defino como un espacio, aquí siendo irreverente yo con los diccionarios, como un espacio atopográfico. Es decir, un espacio no topográfico, un espacio no medible con los parámetros convencionales, con las magnitudes de medida tradicionales que utilizamos para medir el espacio. Trasciende este espacio ese análisis convencional de medida. No es un espacio geográfico, por lo tanto, no podemos aplicar ahí, reitero, las magnitudes y parámetros convencionales que utilizamos al definir el espacio de manera tradicional. Es además
un espacio que lo considero atemporal. Bien, sigo siendo irreverente, reitero, con los diccionarios. Es un espacio que no está sujeto a las dificultades inconvenientes que para la investigación presenta la categoría tiempo, porque es un tiempo no medible igualmente con los parámetros tradicionales de medida de tiempo. No es un tiempo calendario, no es un tiempo astronómico. Trasciende esa visión y esa idea de medida o segmentación del tiempo. Su funcionalidad trasciende todos los obstáculos potenciales que presenta la cuestión tiempo y la cuestión espacio vista desde la visión tradicional y convencional. Por lo tanto, un espacio atopográfico, un espacio atemporal. Así veo yo la virtualidad. Es además un contexto multidimensional. Ya planteo antes que trasciende todas las dimensiones que manejamos comúnmente de tiempo y de espacio. Entonces, un contexto que a la vez puede ser un medio, sé que complejizo un poco la transmisión de la idea, puede ser a la vez un medio útil a la investigación, como también un campo propicio para la investigación. Multidimensional. Que vamos entendiendo mejor cuando calificamos ese nuevo espacio. Llamémosle ciberespacio. Llamémosle aquí, perdón, llamémosle ciberespacio. El ciberespacio, perdón, tengo mi garganta horrible. Me disculpo. Continúo. El ciberespacio vendría a ser ese nuevo espacio al cual yo puedo acudir y del cual me puedo nutrir, y un espacio en el cual puedo actuar, en el cual puedo desarrollar la acción investigadora. Esto implica, además, que ese espacio, ya habíamos dicho antes que investigación cualitativa, condición sine qua non, objeto de estudio, el ser humano, como sujeto social colectivo. Entonces aquí hay que introducir al ser humano en todo este andamiaje que estamos planteando. Entonces aquí entra otra categoría que es la comunidad virtual. Y ahí completamos el andamiaje. Esa comunidad virtual está conformada por los sujetos que inciden en el ciberespacio. Continúo con la multidimensionalidad porque el sujeto puede actuar en ese campo y también nutrirse. Es decir, yo soy investigador y puedo realizar mi investigación sobre la situación y dinámica social que se produce entre los actuantes en la comunidad virtual. Pero también ese ciberespacio me facilita poner entonces en práctica las metodologías que son y las técnicas que son propias de la investigación cualitativa. Bien,
o sea, método indispensable en la investigación. Entonces, aquí acudimos a los métodos convencionales y reitero, es enriqueciendo la investigación cualitativa, no es negándola, es enriqueciéndola. Por lo tanto, no desaparecen los métodos y las técnicas. Los métodos y las técnicas se enriquecen con lo que le plantea esta nueva categoría que es el ciberespacio. Tradicionalmente, en la investigación cualitativa, se privilegia el uso de las siguientes técnicas para recopilar y obtener datos. Una fundamental es el documento. Por lo tanto, el análisis documental es fundamental para el desarrollo de la investigación cualitativa. Nosotros como educadores, yo soy historiador, acudo al documento constantemente. ¿En qué me beneficia la virtualidad como investigador al aplicar la técnica de recolección y obtención y recopilación de datos basado en el análisis de documentos? Yo puedo ahora tener un acceso directo al documento en el ciberespacio. Yo puedo tener un acceso que no depende ni del tiempo, y volvemos a lo atemporal de ese espacio, que no depende ni de tiempo, ni de espacio o distancia vista desde los parámetros convencionales geográficos. Me favorece plenamente como historiador. No tengo que ir de manera presencial al Archivo General de Indias a consultar un documento, a interrogar un documento del siglo XVI. Puedo hacerlo en el ciberespacio y puedo hacerlo en el momento que quiera. No tengo que trasladarme. Entonces, como decía antes, pongo como ejemplo mi práctica. Puedo accesarlo, lo que reduce notablemente el costo de acceso a ese documento. La posibilidad de acceso se amplía. Y yo puedo tener ahí ese documento colocado en el ciberespacio. Entonces, cumple ya con algunos... ¡Pasa, causa! ¡Ga! Aquí peruano, mi Madagascar. Pero ustedes, ¿qué van a saber con Chotumare? ¿Ah? Hay una interacción, evidentemente se presentó algo en la pantalla, pero nada, continuamos nosotros, sin problema. Decía, ventaja que me ofrece que el ciberespacio desempeñe esa dimensión de lugar colocado donde yo puedo acudir a consultar. Que, bueno, entre otras cosas, yo acudo a una fuente validada. Interesantísimo para mí como investigador. Está en el espacio virtual, académico, organizado. Por lo tanto, es un espacio idóneo para investigación. Acudo al documento que puede ser un facsímil, una copia fidedigna del documento original y que está validado porque ya pasó el filtro de la selección para su colocación en el ciberespacio. Ven qué interesante los nuevos beneficios que nos plantea esta cuestión de la virtualidad, esa nueva categoría de la virtualidad. Hay desventajas que tiene también, o sea, y hay dificultades que en esa técnica y en otras también debemos superar.
Por ejemplo, es una aspiración que toda la información que se produce en el espacio público sea de acceso público. Y en el ciberespacio no necesariamente la información que podemos accesar es de acceso público. Posiblemente es una información privada. Posiblemente tiene acceso específico, privado, pagado. Esa es una dificultad, pero es una dificultad a vencer. La privatización de la información propio de los sistemas políticos, ideológicos en que vivimos. Existe la privatización de la información. Bien, es posible que no haya en los países la legislación adecuada que propicie el acceso público a los documentos e información pública. Pero de todas maneras, bueno, eso en el camino tendrá que resolverse. Tendremos como investigadores y académicos que presionar para que eso evolucione cada vez más. Pero es ahí una de las ventajas que nos propicia esta nueva categoría de la virtualidad. Hay otra técnica que utilizamos mucho en la investigación cualitativa que es propia de las ciencias sociales, como ya dijimos, que es la interacción a través de entrevista, interacción directa, la entrevista, la obtención de información a partir de la interacción con sujetos colectivos o individuales. Valiosísima información la que podemos obtener con esta técnica. Bueno, y aquí nuevamente planteo, aquí ese nuevo concepto, esa nueva categoría que es la virtualidad, me permite hacer una entrevista que trasciende las dificultades propias que todos conocemos, estoy segurísimo, todos y todas, las dificultades que nos plantean esas dimensiones, esos parámetros tradicionales de tiempo y de espacio. Yo puedo realizar una entrevista cara a cara, escuchándole, interactuando en el plano virtual con un sujeto ubicado en cualquier parte del mundo. Ahí entra la otra dimensión que también es tecnológica. Esto es gracias a que también la revolución científico-técnica, el desarrollo tecnológico, propicia la posibilidad de que esto se lleve a cabo. Insisto en la multidimensionalidad de esta nueva categoría. Entra también la cuestión tecnológica. ¿De acuerdo? Y las diferentes estatus que asume el espacio para investigar en él, desde él, o utilizándolo como medio. Miren cuánta riqueza. Sé que complejizo cada vez que planteo alguna cuestión, pero es inevitable. Espero que estar siendo lo más simple posible. Esa posibilidad de trascender esas magnitudes aporta entonces a la investigación. Yo como historiador lo agradezco profundamente que esto suceda. Ofrece la posibilidad de ampliar las investigaciones, ofrece la posibilidad de la nueva construcción de conocimiento, pero es una ventaja absoluta. Reitero que siempre hay dificultades que es necesario superar en el proceso de investigación, en la aplicación de las técnicas. Por ejemplo, entre el entrevistado y el entrevistador, en términos de interacción directa personal, puede ser que se establezca un tipo de relación que es necesario estudiar si es el mismo que se produce cuando hay una comunicación a distancia, a la nueva distancia, con una visión
y una escucha directa, pero sin un acercamiento personal. Entonces, queda como reto ver cuánto puede el investigador manejar situaciones que en la entrevista dependen mucho de los vínculos afectivos que se generan entre el entrevistado, sujeto colectivo o social, y el entrevistador. Reto que tenemos nosotros como investigadores. De todas maneras, una visión de cuánto favorece a esta técnica el tema de la virtualidad. Nosotros como docentes, como investigadores sociales, como académicos inmersos en la investigación cualitativa, también utilizamos con frecuencia la técnica de la observación para obtener datos, para describir, explicar, analizar situaciones vivenciales. Bueno, pues fíjense que la observación es una de las técnicas muy beneficiadas por la cuestión de esta nueva categoría que es la virtualidad. Bien, ¿cómo se ve beneficiada? Fíjense que yo puedo, a partir de la virtualidad, realizar una observación indirecta de un escenario específico y tengo la posibilidad luego de en la observación repetir tantas veces quiera y volver a vivir y ver lo que sucedió en un momento específico. Eso es una ventaja. Los participantes que me escuchan en este momento y han aplicado esta técnica de alguna manera, sabrán que lo que sucede en el momento de observación es luego difícil en muchas circunstancias reconstruir apelando a los técnicas tradicionales como apuntes, etcétera. Sin embargo, pongo como ejemplo, si yo tengo un espacio académico donde tengo cámaras colocadas permanentemente encendidas en un aula específica que está siendo objeto de mi acción investigadora, yo puedo tener ahí lo que sucede de manera espontánea cada momento. Puedo tenerlo grabado con sonido, con visión fidedigna. Y puedo utilizarlo con mucho más facilidad. Entonces, fíjense cómo incluso la observación es una técnica beneficiada en la investigación cualitativa por el tema de la virtualidad. Esto no sustituye, reitero, la investigación cualitativa tendrá que adecuarse. Bien, esto de ninguna manera implica que sustituye los métodos convencionales, los enriquece. Bien, o sea, el antropólogo que se sitúa en el espacio, se muda a vivir en el espacio, en una comunidad, a observar, a participar y a estudiar, continúa con su, o sea, es una práctica insustituible. Lo que viene a plantear la virtualidad es una nueva posibilidad. Y es la posibilidad de tener la captación de las cosas que suceden y que luego sean colocadas en el ciberespacio o que yo pueda observar a distancia, lo cual aquí entra otras modalidades de práctica de investigación y tipos de observación. Ahí se pueden manejar situaciones cotidianas, espontáneas y también de alguna forma, si quiero intervenir, hablo otra vez de la multidimensionalidad. Ahí puedo yo estar participando, identificado o no,
En definitiva, una serie de ventajas que propicia el tema de la virtualidad. Como pueden ver ustedes, este es un tema muy técnico, es un tema también novedoso, por lo tanto, aquí tenemos que empoderarnos de un vocabulario técnico particular. Y mi visión sobre esta cuestión está basada fundamentalmente en lo que he vivido en la colaboración en investigaciones históricas, en mi práctica docente, manejo estas asignaturas en el grado universitario y permanentemente estamos analizando y revisando estas nuevas situaciones que nos plantea la acción investigativa, la práctica de la investigación. En este caso, la investigación cualitativa. Yo sé que disponemos de poco tiempo, podríamos pasar mucho tiempo analizando aquí cada una de las técnicas, metodologías que emplea la investigación cualitativa, y para mí sería fabuloso, pero estoy advertido de que el tiempo es limitado. Por lo tanto, quiero dejar aquí, hasta este nivel, mi idea sobre el tema, muy básica, muy sencilla, muy experiencial, y espero que sea útil para todos y para todas. Estoy aquí y me gustaría que si pueden interactuar, hacer alguna pregunta que permita complementar todo lo que estamos diciendo, bueno, si hay tiempo, que la puedan plantear. Y con mucho gusto aquí interactúo con ustedes. Muchas gracias, doctor Oviedo, por su participación. De igual manera, muchas gracias a todos los participantes, quienes están realizando sus preguntas. Doctor Oviedo, la primera pregunta de uno de los participantes. En la nueva era digital, ¿cuáles son los retos para estudiar la subjetividad humana, en donde el aprendizaje juega un papel fundamental? Bueno, el tema de la subjetividad, desde la investigación cualitativa, hay que verlo a partir de las posiciones y enfoques que asumimos en nuestra práctica investigativa. O sea, la subjetividad como categoría está siempre inserta en nuestra práctica de investigación cualitativa, porque nos aproximamos al objeto de estudio con una visión determinada, influenciada por el perfil particular del investigador. Y nuestro objeto de estudio nos va a propiciar siempre información que no es concluyente. Atención a esto, porque en la investigación cualitativa los resultados no son concluyentes definitivos en el sentido de que pueden cuestionarse y pueden plantearse siempre desde otra óptica. Por lo tanto en el desarrollo de nuestra investigación, de nuestro accionar investigativo, como con los resultados que obtenemos en la búsqueda de plantear nuevos conocimientos, tenemos que tener claro que lo que planteamos es siempre un resultado que puede ser sometido, que no es concluyente, que no es determinante, que no es necesariamente reproducible, que no tiene fórmula cuantitativa. Por lo tanto, igual que en el espacio convencional, en la virtualidad, como ya he planteado en las diversas técnicas que mostré ahí, la interacción, lo que cambia de la interacción es la posibilidad de realizarse en ese nuevo espacio y de trascender esas dificultades convencionales de tiempo
y de espacio. No cambia mucho la cuestión de lo subjetivo, objetivo. En lo cualitativo, la subjetividad es permanente. Y el estudio de la subjetividad siempre produce resultados que van a estar sometidos también a los parámetros de la subjetividad. No sé si respondo esta pregunta, que es bastante filosófica, diríamos. Muchas gracias por su respuesta, doctor Rafael. Hay una segunda pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de establecer un rapport con las personas involucradas en la investigación? Doctor Rafael. Bien, uno de los inconvenientes que plantea el tema de la virtualidad es que escapa de la posibilidad del investigador resolver las situaciones que se plantean en la presencialidad, que dependen de esos vínculos que se generan con la interacción. Entonces aquí la comunicación a través de la virtualidad tiene que ser inteligente, tiene que ser una comunicación efectiva, conscientes nosotros de que hay el espacio, el tiempo, no cuenta como en las dimensiones tradicionales. Por lo tanto, comunicación efectiva, estudiada. Aquí un gran reto del investigador es estudiar la forma de conectar en corto tiempo, de manera efectiva, beneficiosa para la investigación, para poder obtener resultados. Así que estudiar el lenguaje. Aquí va a ser necesario un lenguaje distinto, evidentemente, en la práctica investigadora cualitativa. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos infinidad de preguntas de las personas que están participando. Sin embargo, hemos escogido las que están acorde al tema y vamos a hacer una última pregunta, estimado doctor. Sí. En la investigación cualitativa, se suprime la dimensión espacio y el tiempo. Asume una relatividad efectiva. Sin embargo, la virtualidad sustituye los métodos tradicionales de entrevistas de manera personal. ¿Considera usted que esto es adecuado? Yo insisto con esta cuestión. No estamos sustituyendo, no es posible sustituir. No es posible sustituir. Es antidialéctico eso. Es enriquecer. No, las nuevas técnicas son productos, o sea, son nuevas en el sentido de que son técnicas convencionales enriquecidas. No, bajo ningún concepto se está aquí sustituyendo, es una cuestión evolutiva. Bien, no estamos sustituyendo, claro que no. No estamos sustituyendo, estamos favoreciéndonos como investigadores de nuevas posibilidades y debemos tener una mente abierta a identificar, a calificar, a definir nuevas realidades. No se trata bajo ningún concepto de sustitución. No cabe esto en el tema de las ciencias sociales, no se da. Recuerden que el objeto de estudio de la investigación cualitativa es siempre, y ese es su elemento diferenciador, es siempre el ser humano como sujeto. Entonces el ser humano evoluciona, ¿no? Y hay unos procesos que se dan, que es que tú vas acumulando conocimiento, desarrollando etapas, y en un momento determinado das un salto, etc. No se trata como de quitar y poner otra cosa, sino enriquecer lo que hay. Siempre pasa esto en ciencias sociales. Yo recomiendo siempre que esto se tenga presente. Agradecemos la excelente ponencia realizada en esta mañana del doctor Rafael Oviedo. Enhorabuena, esta exitosa participación
estimado doctor PhD Rafael Oviedo. Un honor para mí. Muchas gracias por invitarme. Reitero mi agradecimiento a la coordinación de este doctorado y también a mi estimada colega Raiza Díaz, que siempre posibilita mi acercamiento con este grupo distinguido con el cual siempre me siento muy complacido de interactuar. Estoy a la orden de ustedes. Raiza puede propiciarles mis correos y direcciones y estaré ahí siempre pendiente y presto a interactuar con ustedes, de hecho, a utilizar este nuevo espacio que es el ciberespacio en nuestro beneficio. Muchas gracias, muy complacido. Muchas gracias, estimado doctor. En este momento procedemos a hacer la lectura del certificado por su participación en este evento. El vicerrectorado académico, decanato de posgrado, dirección de posgrado de la Universidad Fermín Toro, otorga el presente certificado al PhD Rafael Oviedo Alcántara, con cédula de identificación 001109696748, por haber asistido en calidad de ponente al Foro Internacional Visión de la Investigación Cualitativa en la Era Digital, con la ponencia Parámetros de la Investigación Cualitativa en la Virtualidad. Cabudare a los 13 días del mes de agosto del año 2022. Firma doctor José Barradas, coordinador del doctorado, doctora Marienia Riechi, decanato de posgrado. El certificado original se le hará entregar en los próximos días, estimado doctor. Agradecemos nuevamente su excelente ponencia. De igual manera, queremos agradecer a los 160 participantes que se encuentran presentes en esta mañana académica. Los participantes son de diversas universidades de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, Costa Rica, Puerto Rico, México, España. Bienvenidos nuevamente a este evento académico. La segunda ponencia tiene por nombre Enfoques y métodos para investigar en algunas ciencias sociales. Esto se encuentra a cargo del doctor PhD Vladimir Pérez Parra. Quiero invitar a nuestra compañera doctorante Gladys Sánchez a fin de que realice la presentación formal del PhD Vladimir Pérez Parra. Compañera Gladys, los micrófonos son suyos. Es un gusto presentar al PhD Dr. Vladimir Pérez Parra. Es politólogo, magíster en ciencias políticas y cuenta con un doctorado en gobierno y administración política. Es docente titular, investigador acreditado y escritor de libros. Le cedo la palabra al doctor PhD Vladimir Pérez. El doctor Vladimir Pérez se encuentra... ¿Me escuchan? Sí. Adelante, ¿Me doctor. escuchan? Sí, doctor, le escuchamos claramente. Bienvenido Ok. a esta Déjame mañana los académica. audífonos. ¿Cómo me escuchan ahora con los audífonos? Sí, doctor, le estamos escuchando. Bienvenido a esta importante mañana académica. Bueno, muchísimas gracias, estimado amigo doctorando Carlos Rosero, por esta invitación. Saludos cordiales a la Universidad Fermín Toro, Educación para los Valores Humanos. Para mí es muy gratificante reencontrarme con esta con esta alma mater de la ciudad de Cabudare, por la organización Chucho Briceño, donde me inicié en mis primeros pasos como profesor universitario. Entonces, para mí es motivo de gran satisfacción reencontrarme nuevamente en esta casa que me vio nacer como lo que hoy día soy. Bueno, en honor al tiempo, vamos entonces a proceder a hacer una
reflexión en torno a lo que son los enfoques y métodos para investigar en las ciencias sociales. Y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre social, y precisamente las ciencias sociales, como lo indicaba el ponente anterior, lo humano y sobre todo los valores humanos son el centro de la investigación. Las ciencias sociales se caracterizan por tener valores, lo que nos diferencian de las ciencias naturales. Y algo importante es que el desarrollo tecnológico hoy nos permite comunicarnos, unos en Ecuador, otros en Colombia, otros en Perú, otros en Costa Rica, Venezuela, República Dominicana. Estamos interactuando gracias a la tecnología. Y precisamente si evaluamos el aporte que ha hecho la tecnología desde los años 50 para acá, sobre todo desde la revolución conductista, desde la revolución de la cibernética, los enfoques sistémicos, hasta la actualidad, podemos argumentar que las ciencias sociales van por las escaleras y la tecnología van por el ascensor. Y precisamente en esto. Y muchas ciencias sociales se le están poniendo fechas y plazos para innovarse, para reestructurar sus enfoques, porque en el 2050 muchas ciencias sociales tienden a desaparecer y otras van a ser una como especie de fragmentación, ¿verdad? Y van a migrar hacia otras áreas del conocimiento. Y aquí precisamente, como son estudiantes doctorando, son futuros doctores en educación y tiene que ver directamente con lo humano, ¿okay? Ciencias humanas, incluso muchas las llaman ciencias culturales, ¿ok? Estas ciencias precisamente que están a lo humano, llaman las ciencias culturales o humanas, que tienen que ver con el arte. Creo que me escuchan, creo que nos habíamos desconectado, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? Estas ciencias culturales o humanas tienen que ver con el arte, tienen que ver con la historia, con la literatura. Y algo muy importante que tenemos que destacar es fundamentalmente que las ciencias sociales deben tomar muy en serio el tema de lo que se conoce como los focos, ¿sí? Y precisamente ninguna investigación puede desarrollarse si no se enfoca, y sobre todo tesis doctorales, y se lo digo porque esta ponencia la saqué precisamente de esa experiencia que tuve cuando estaba redactando mi tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y precisamente donde tenía un grave problema era que no tenía ubicado claramente el enfoque, el direccionamiento hacia dónde debería ir mi investigación doctoral. Y precisamente en el momento en que me encontré con el enfoque que en el caso mío es el neoinstitucionalismo histórico, me permitió a mí, como dice, recorrer el camino a una investigación exitosa que me llevó aproximadamente 5 años, pues porque fue un poco ambiciosa, fueron 40 años de investigación. Pero en este caso, algo muy importante que deben tener en el momento en que vamos a compartir las teorías y los enfoques, sobre todo en algunas ciencias sociales, yo lo parto de la mía, que es la ciencia política, la administración pública y las políticas públicas, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo seguimos siendo ciencias sociales. Tenemos que ver con el ámbito humano, pues. Y por lo tanto tenemos que ubicarnos en ese paradigma post-positivista, ¿verdad? Para romper con esa estructura que nos acostumbraron, sobre todo en la última década del siglo XIX y parte del siglo XX hasta 1950, 60, cuando esa reacción positivista termina de consolidarse en el ámbito de la ciencia social. Pero algo importante en estos tiempos de tecnología
y donde la tecnología prácticamente nos está arropando, y creo que por un tema generacional todos somos, en este caso, digamos, en este caso, nosotros por un tema de edad somos migrantes digitales, ¿verdad? Pero los jóvenes hoy día que están entre los 20, 26, 27 años son nativos digitales. Entonces, nosotros tenemos que avanzar de manera mucho más rápida y las ciencias sociales tienen que, digamos, avanzar rápidamente porque si no vamos a hacer lo que se conoce hoy día como el darwinismo digital. Es decir, vamos a desaparecer como desaparecieron las especies grandes como los dinosaurios, ¿verdad? Seremos prácticamente como una especie de dinosaurio si no nos adaptamos rápidamente a ese tema de la robotización, de la digitalización. Pues en el caso mío tengo que migrar urgente, rápidamente al gobierno digital e inteligente o lo que se conoce también como el gobierno abierto, ¿verdad? Pero algo muy importante que debemos destacar en toda investigación que tiene que hacerse en el ámbito de las ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la educación, tomar en serio algo que cada día lo tenemos mucho más limitado: el lenguaje. Es decir, lo necesario de recopilar, y parece mentira, pero la misma tecnología nos está llevando un poco hacia los clásicos, remontándonos para precisamente preservar algo muy importante que es el lenguaje. Es decir, tomar en serio el lenguaje para contrastarlo y ubicarlo con enfoques adaptados a esta nueva realidad deben ser los fundamentos, sobre todo los fundamentos narrativos de la investigación en la ciencia social, al menos en el ámbito de la administración y las políticas públicas, que es mi campo de conocimiento. Ahí estamos urgente, como se dice, en un proceso largo y continuo, porque precisamente hacer investigación estrictamente cualitativa, ¿ok?, es urgente, porque la investigación cuantitativa, es decir, lo cuantificable, está bien, está muy bien, está bien desarrollada, pero lamentablemente nosotros, la investigación cualitativa está excesivamente atrasada y hay un gran desfase. Y ahí precisamente, entonces, donde nosotros tenemos que aportar elementos muy importantes, sobre todo, además, nos requiere de un riguroso método propio, construir un método propio en las ciencias sociales. Y ese análisis, o en ese análisis, las teorías precisamente que vienen desde el campo de conocimientos tan antiguos como es la hermenéutica, la interpretación de los textos y la retórica. Por eso es que en el ámbito de las ciencias, de las políticas públicas, el ámbito de la argumentación administrativa, el ámbito del neoinstitucionalismo discursivo, la teoría del discurso, porque definitivamente lo que prevalece es lo que se narra, lo que se escribe, lo que se dice, ¿verdad? Y fundamentalmente hay grandes autores, por ejemplo, como Jack White, que nos ha enseñado a los administrativistas, a los que hacemos ciencias sociales, a los que hemos rescatado las políticas públicas desde ese ámbito estrictamente cuantificable, desde ese ámbito conductista, positivista de la elección racional, y nos ha incorporado el elemento de la lingüística, lo discursivo, ¿ok?, lo narrativo, ¿verdad? Y eso fundamentalmente nos podrá incluso inducir a que los investigadores con estos enfoques, que ya lo vamos a hablar, de estos enfoques tradicionales que han hecho, digamos, presencia en el ámbito de las ciencias sociales, específicamente en lo que tiene que ver con la actividad gubernamental, con lo que tiene que ver con los problemas públicos desde los años 50 para acá, precisamente se están convirtiendo en enfoques obsoletos. Y esquemas obsoletos porque son como especie de dogmatismos, ¿ok?, obsoletos, y fundamentalmente incorpora la necesidad
de que dejemos de ser un poco, tener ese conocimiento de que llaman la doxa, del sentido común. Es decir, ¿qué es lo que hoy día los chicos, esta generación de estos nativos digitales, ellos automáticamente para ellos una computadora, un celular, lo manejan al revés y al derecho? Para ellos es sentido común, pero no saben lo que hay detrás de ese proceso tecnológico, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros necesitamos el aporte que tiene que ser las ciencias sociales, las ciencias humanas, la educación, en este caso, hacer nuevos constructos, precisamente desde una perspectiva epistemológica, para romper con esa tradición de la doxa, del sentido común y darle pensamiento, ¿ok? Perspectivas filosóficas y humanísticas, para que nos pueda de alguna manera enriquecer todas las investigaciones que puedan salir de estos futuros doctores, en este caso doctorados en educación, ¿verdad? Puede enriquecer sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, y algunos autores plantean 3 maneras de practicarla. Es lo que se conoce como la investigación explicativa, la investigación interpretativa y la investigación crítica, ¿verdad? Y resulta que es algo innovador, al menos en el campo donde yo me desempeño, sobre todo en el campo de la administración pública, estamos invocando la necesidad urgente del rescate de disciplinas ancestrales, los planteamientos epistemológicos, y así hacer frente a estos embates, como se dice, de las ciencias, digamos, sobre todo las ciencias aplicadas, el tema tecnológico, que es realmente lo que nos está, digamos, haciendo mella. Prácticamente tenemos un riesgo de que ya en el 2050 podamos desaparecer en este caso, ¿verdad? Bueno, ahora entonces vamos a entrar un poco en materia, ¿sí? Y vamos a entrar en materia un poco, sobre todo, el rescate que tenemos que hacer de los enfoques iniciales, lo que se conocen como los enfoques jurídicos y los enfoques filosóficos, ¿sí? Ustedes saben que la filosofía es la ciencia madre y autores más grande de Alemania, que incluso se le considera como el gran competidor de Habermas, y sobre todo cuando él habla de que las ciencias se saturan de tanta información, de tanta comunicación, digamos que terminan haciendo como especie de una implosión. Por eso es que la filosofía pare hoy día las ciencias sociales, las matemáticas. Entonces, las ciencias, la filosofía fue la ciencia madre que se saturó de tanta información, ¿ok? Y eso lo decía Luhmann precisamente en 1966-67, que el conocimiento se aborda tanto, y sobre todo ese conocimiento que viene desde Descartes, ¿ok? Desde ese método científico cartesiano, ha avanzado de manera muy acelerada, que precisamente hizo que la filosofía quedara saturada y aparecieran otras disciplinas como la educación, el derecho, en fin, ¿verdad? Y en el caso de la ciencia social, específicamente en el caso de mi área de conocimiento, son ciencias muy antiguas, pero a la vez muy contemporáneas. En el caso, por ejemplo, de la ciencia política, que todo el mundo tiene sus primeros digamos, orígenes en el mundo griego, sobre todo de los clásicos, el más conocido como es Sócrates, Platón y Aristóteles. E incluso las políticas públicas también tienen sus antecedentes, como fue el caso de Isócrates, ¿verdad? Luego, en ese momento en que, digamos, las ciencias prácticamente desaparecen,
hasta que vuelven a aparecer con esa renovación del pensamiento, que dejamos de ser un poco vinculado a esa filosofía de la fe, a esa teología, y sobre todo, no solamente con el digamos, el surgimiento del conocimiento nuevamente, precisamente cuando se da esa implosión desde el ámbito económico, desde el ámbito cultural, desde el ámbito artístico, ¿verdad? El renacer del conocimiento, sobre todo a través de Descartes, hasta que por fin ya en el siglo XIX se consolida, ¿verdad? Y en este caso, ya no hay digamos, un redescubrimiento, sino precisamente un renacimiento, sobre todo de las ciencias positivas. Todos reconocen, ¿verdad?, el gran aporte que hizo Augusto Comte, por eso que en principio denominó a la filosofía, a la sociología como la física social, inspirado en su maestro, que fue Saint-Simon, y luego de Saint-Simon se desarrolla ese pensamiento positivista, y luego con el aporte de Emilio Durkheim, ¿verdad? Pero sobre todo cómo las ciencias sociales querer emularse, querer imitar a las ciencias naturales. Por eso siempre nos decían que nosotros éramos ciencias inexactas, ciencias inseguras e incluso pseudociencia, porque querer comparar, digamos, peras con manzanas, o querer comparar manzanas con bananos, pues, era imposible. Pero si colocamos la pera con la manzana, nos podemos complementar y hacemos una ensalada de fruta. Lo mismo ocurre con la ciencia. Las ciencias naturales hoy día necesitan más de las ciencias sociales que las ciencias sociales de las ciencias naturales. Y a mí nunca se me olvida una frase que leí en un libro de relaciones internacionales, que lo decía Karl Dusch. Karl Dusch era un politólogo alemán, tenía una conversación con su buen amigo, también alemán, judío ambos, con Albert Einstein. Y le decía a Albert Einstein que le preguntaba a Karl Dusch cuál era digamos, la ciencia más difícil. Y por supuesto, Karl Dusch le dice a Einstein que es la física. Y le dice, no, estás equivocado, es la política. La política, dice, sí, porque nosotros los físicos inventamos la bomba atómica, pero la política no se ha puesto de acuerdo cómo frenar el armamentismo que está poniendo en peligro la vida en el planeta. Y es así, pues, digamos. Las ciencias sociales son complejas porque son subjetivas, digamos. No tenemos, por eso que hablamos de teoría, no hablamos de leyes. Entonces, fundamentalmente, las ciencias sociales hoy día necesitan, por supuesto, de esa mano, podemos decir, de cooperación. Necesitamos humanizar más las ciencias naturales. Las ciencias naturales tienen que pasar por un proceso de reflexión, por un proceso precisamente de narrativas, los fundamentos narrativos, porque es que necesitamos, sobre todo con la teoría del discurso, argumentación, pues, para un poco darle más sentido de la vida, porque las ciencias naturales investigan sin reconocer que muchas veces ponen en peligro el planeta, sobre todo desde viendo el planeta. Entonces, volviendo al caso, tenemos entonces que hay unos inicios que es lo que se conoce como los enfoques normativos, ¿ok? Y el viejo institucionalismo. Si me pueden colocar un poquito la lámina anterior, estimado Carlito, no sé quién está manejando, ok. Fíjense bien, si lo vemos claramente, el enfoque normativo, por supuesto, viene de la filosofía, y la filosofía, sobre todo, las ciencias jurídicas, que en el siglo XIX se convierten, sobre todo el derecho público, cuando el Estado moderno pasa y se convierte en un Estado de derecho,
se somete al derecho. Por supuesto, la mayoría de las disciplinas desde el ámbito político y social son absorbidas por la ciencia jurídica. Entonces, la ciencia jurídica prácticamente predominan todo parte del siglo XIX, ¿verdad? Pero a la vez, a la par, surge también dentro de este enfoque normativo jurídico, surge lo que se conoce como el old institucionalismo o el viejo institucionalismo, aquel que se encargaba de describir las estructuras, ¿ok? Las estructuras, por eso que no se hablaba de sistemas, sino de regímenes constitucionales, sobre todo con la insurgencia de los regímenes constitucionales, las creaciones de constituciones que nos venían a regular la actividad, porque si no íbamos a ser seres humanos en un sentido de la naturaleza. Estos enfoques, ¿ok? Estos enfoques que todavía tienen vigencia, por supuesto, lo podemos encontrar sobre todo, digamos, en el ámbito y sobre todo se le conoce, digamos, como la influencia que tuvieron las teorías normativas, ¿verdad? Sobre todo las teorías normativas que nos ayudan a descubrir las nociones morales en la esfera de las relaciones políticas. Parece mentira, ¿verdad? Estos enfoques que, digamos, pasaron de moda en los años 60 y 70, que lo vamos a explicar un poco más adelante, hoy día necesariamente están volviendo nuevamente a, digamos, por nuestros, digamos, senderos. Porque precisamente el tema de la moral, el tema de los valores, es rescatarlos. Por eso que en casualidad, cuando se funda la Universidad Fermín Toro, creo que hacen aproximadamente unos tantos 40 años, siempre dice educación para los valores humanos. Aquí precisamente viene esto, el rescate de los valores, sobre todo en el ámbito de las relaciones políticas, ¿verdad? Y algo muy importante, digamos, algo muy 50, sobre todo cuando hay esa insurgencia, ahora sí puedes pasar a la segunda lámina. En los años 50 hay lo que se conoce como la reacción positivista. ¿Por qué? Porque no solamente estaba de moda en los años 30 el gran aporte que hace la psicología política, sobre todo la asociación, la APA, la Asociación de Psicología Americana, venía jugando un papel sumamente importante, porque empezaba a ver, y sobre todo en el ámbito norteamericano, donde el Estado como tal no es una figura, porque en Estados Unidos primero fue la nación y luego fue el Estado, o primero fue la democracia y después fue la burocracia. En el caso nuestro, en Europa, primero fue la burocracia y después fue la democracia. Es decir, primero fue el Estado y el Estado-nación configura la nación, ¿verdad? Que es lo que nos ocurrió también nosotros en América Latina. Entonces, fundamentalmente, estas son teorías más aplicadas donde nuestras instituciones tienen una relación mucho más estrecha hacia el Estado, ¿ok? Porque precisamente el Estado es el que nos dio la configuración de nosotros como países, ¿ok? En Estados Unidos es todo lo contrario. La nación construye, porque Estados Unidos es el único país que duró 11 años sin constitución. ¿Ok? Funcionó como una nación sin ser constituido como un Estado. Bueno, aquí precisamente la opinión ciudadana, sí, las personas. Entonces, ese ámbito se viene a desarrollar sobre todo en los años 50, cuando hay una reacción. ¿Por qué una reacción? Bueno, primeramente porque las realidades sociales, la ciencia, sobre todo los enfoques que estaban vinculados a la investigación, no tenían capacidad de respuesta a las necesidades de una investigación doctoral en este caso. Porque para eso se llaman doctorados. La creación Me parece que volvemos a tener problemas con su micrófono, estimado doctor.
A los participantes, mil disculpas hasta poder solucionar este problema técnico. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Le escuchamos claro, doctor. Sí. Ok, sí, eso es algunos problemitas técnicos, no sé qué realmente está pasando, pero bueno, como les decía y les argumentaba, sobre todo en los años 50 hay un proceso de revolución. Sí, primeramente, en este caso, Estados Unidos ya es la primera potencia emergente, digamos, hecho una reestructuración de todo el ámbito administrativo, educativo, es la primera potencia mundial. Y algo importante es que aparece el enfoque sistémico, el que viene a ser un cambio totalmente. Ya pasamos de ser regímenes políticos a convertirnos en sistemas políticos, ¿verdad? Sobre todo la revolución conductista, digamos, la revolución sistémica, digamos, se une y sobre todo se habla, como dice, el afianzamiento del positivismo, sobre todo en ciencias tan importantes como es la ciencia política, la ciencia de la administración pública y las nacientes políticas públicas, porque las políticas públicas se le da partida de nacimiento prácticamente con la obra magnánime de 1951-52, creo, si mal no recuerdo, La ciencia de las políticas de Harold Laswell, digamos. Y es precisamente una ciencia para resolver los problemas sociales que se convierten en problemas públicos y sobre todo la falta de capacidad de los gobiernos en responder. Entonces surge el conductismo, que es aquel que determina cuál es la opinión de las personas. Es decir, no vale tanto el cumplimiento de las normas, no vale tanto el ámbito moral, no el ámbito social, lo que importa es la satisfacción de las personas. Entonces pasamos de ser un individualismo, se afianza desde el punto de vista de la epistemología al individualismo metodológico. Es decir, lo que importa es la opinión de las personas. Y por supuesto, el individuo pasa a ser el factor fundamental de todas las investigaciones en el ámbito social. Entonces, tanto el conductismo, que viene de la psicología, surge las encuestas, las opiniones, las estadísticas, ¿verdad? No vamos a ver cuál es la opinión que se tiene, si funciona o no, sino cuál es la satisfacción de las personas. Entonces, todas las investigaciones del ámbito social se convierten en investigaciones positivistas, conductistas. Y casualidad que por ese mismo entonces hay un acercamiento entre la economía y la política, y la economía aparece lo que llaman la elección racional, y los que hacemos políticas públicas se habla de la elección pública, es decir, la public choice, ¿verdad? Pero en este caso no voy a profundizar, porque no son enfoques realmente que les pueda aportar, digamos, aquel que quiera hacer investigación, por ejemplo, en políticas públicas educativas, podría hacerlo, pues. Pero sin embargo es importante que ustedes tengan un conocimiento y un dominio de los enfoques y las teorías fundamentales de la investigación que ustedes están haciendo, ¿verdad? Bueno, el enfoque conductista y el de la elección racional, sobre todo en los años 80 hay otro quiebre, podemos decir, ¿verdad? El quiebre, si me puedes pasar la otra lámina, mi estimado Carlito, ajá. Ok, el quiebre, sobre todo en los años 80, es una oportunidad para las ciencias sociales. Porque lamentablemente, digamos, la opinión de las personas importa. Pero se ha llegado a descubrir algo importante. Es que quienes moldean las conductas de las personas son las instituciones. Es decir, nada hacemos con tener una ciudadanía con saberes cívicos, participativa, unos países con muy buena educación o con muy buenos proyectos de educación, si no tenemos instituciones realmente fuertes, ¿verdad? Y son las instituciones las que moldean la conducta ciudadana y, sobre todo, la elección racional también, porque nosotros los seres humanos tomamos decisiones que nos satisfagan nuestras propias necesidades. Pero las necesidades van más allá.
necesitamos instituciones que nos enseñen valores humanos, el fiel cumplimiento a las normas y a los procedimientos. Entonces, este rescate de lo que se conoce como el neoinstitucionalismo viene precisamente a incorporar elementos fundamentales como el discurso, ¿okay?, la toma de decisiones, ¿okay? Es decir, el fortalecimiento de las instituciones también viene incorporado, y aquí es donde yo, digamos, termino. No sé cómo estoy de tiempo, porque creo que le perdí la noción del tiempo. Carlos, ¿cómo estoy de tiempo? Porque a veces me inspiro tanto. Sí, sí, estimado doctor. Tendríamos unos 10 minutos más, incluido las preguntas. Perfecto, muy bien, perfecto. Okay. En honor al tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí precisamente es donde viene un proceso, digamos, de reconversión en el ámbito de las investigaciones de las ciencias sociales. Porque, por un lado, el cuestionamiento, sin decir que, digamos, el positivismo, digamos, juega un papel fundamental y es muy importante. Sí, muy bien, las investigaciones, tenemos que tener análisis de datos, tenemos que buscar información, tenemos que tener bases de datos, pero esas bases de datos tenemos que primeramente pasarlas por instituciones, digamos, instituciones que realmente nos ayuden o nos coayuden. Y es por eso que aparece un nuevo paradigma en nuestro campo del conocimiento que se conoce como la gobernanza. La gobernanza, que es una nueva forma de gobernar el mundo, que cada día está más en crisis, que no es una crisis del Estado, es una crisis del gobierno, es una crisis de los actores, de los directivos, digamos, es una crisis de liderazgos, ¿ok? No es una crisis fundamentalmente del Estado como tal, porque el Estado sigue garantizando leyes, sigue garantizando derechos sociales, digamos, pero el Estado tiene hoy cada día menos capacidades. Y sobre todo en los años 80, porque se pensaba que íbamos a desmantelar el Estado e íbamos a imponer un modelo privatizador, donde el individualismo metodológico pasaba a ser, como se dice, jugar un papel fundamental. Entonces, los años 80 hay como especie de un clivaje, una ruptura en algunas ciencias sociales, ¿verdad? Y aparece la necesidad de construir modelos de investigación que sean, ok, muy bien. Es decir, nosotros no tenemos nada que envidiarle a los que están haciendo investigación satelital. Aquí está, yo estoy, por ejemplo, en Ecuador, Carlos está en Ecuador, Duska está en Quito, por ejemplo, otros compañeros están en Cabudare, otros compañeros están, no sé, en Puerto Rico. Es decir, la tecnología, ¿cuántos satélites hay? Es decir, la tecnología juega un papel fundamental. Muy bien, pero el problema es que la tecnología prácticamente nos van a arropar. Y siempre nos hace recordar mucho cuando le doy a mis clases, a mis estudiantes, tanto de la maestría en administración pública como la carrera de administración pública de mi universidad, siempre yo les digo, cuando yo estaba pequeño, siempre veía los supersónicos. Y yo jamás me imaginé que los supersónicos estaban prácticamente a 40 años. Es decir, jamás me lo imaginé. Y por supuesto llegará un momento en que ya estamos en Marte, también veremos a el doctor Zachary Smith, no sé si ustedes recuerdan aquella serie también con Gus Williams, Perdido en el Espacio, pues digamos, Gus Williams, el de la serie El Zorro, donde por un exceso digamos, de equipaje, se mete el doctor Smith en la nave, pierde y se van, digamos, se pierden, digamos, de la esfera y digamos, salen del ámbito y, digamos, se pierde la nave y ellos andan divagando por todo el espacio, pues, digamos. Más temprano que tarde, nosotros estamos llegando a eso. Es decir, estamos conquistando otros planetas, pero sobre todo con la destrucción de nuestro propio planeta. Es decir, pensamos conquistar la Luna y Marte para nosotros poblarla, colonizarla. Si nosotros tenemos una nave nuestra que llama la Tierra, ni siquiera nos preocupamos por preservarla, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, digital e inteligente
ese modelo positivista, porque es un modelo positivista, digamos. Por eso es importante el rescate. Y aprovechando las condiciones que nos da la tecnología, ¿ok? Sin salirnos, sin reconocer que la tecnología juega un papel fundamental, pero nunca podemos dejar de colocar el ámbito social, el ámbito humano. Por eso, repito, y para no extenderme mucho, ¿verdad? Las investigaciones tienen que estar direccionadas hacia ese lado. Es decir, toda investigación que sea exitosa tiene que tener un enfoque, y hay diferentes y múltiples enfoques desde el ámbito social, precisamente ¿para qué? Para rescatar los valores humanos. Enriquecer la investigación cualitativa, aprovechando la tecnología que nos da, la información que nos da, porque todo lo tenemos en el navegador. Hoy día yo soy más informado, tengo mayor conocimiento gracias a la tecnología, gracias a estos aparatitos, porque antiguamente tenemos que irnos a la biblioteca y buscar aquellos tratados enormes, y definitivamente negar el desarrollo tecnológico es imposible. Por eso es que se habla de las 3 grandes revoluciones que ha transformado al mundo, ¿ok? Exactamente, así es. Sobre todo, la primera invención, la escritura. Ahí, es decir, si no hubiésemos tenido narrativa escrita, no hubiésemos conocido nuestro pasado. Y aquí yo sí resalto mi enfoque neoinstitucional histórico, porque para poder entender y comprender el presente, tienes que conocer el pasado. Sí, no podemos hacer investigaciones si no nos remontamos al pasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo que llaman la famosa dependencia de la vía o la PAP dependencia. Es decir, las decisiones que se toman en el pasado tienen efectos en el presente y en el futuro. Y más aún en la educación, digamos. En la educación, que son verdaderos formadores de cultura cívica. La cívica. Necesitamos el rescate de una sociedad civilizada. Formación social, moral y cívica, que es lo que nos está faltando. Y aquí precisamente juega un papel fundamental, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias a la escritura tenemos pasado histórico. La segunda gran invención, la imprenta. Gracias a la imprenta pudimos multiplicar millones y millones de libros que están todavía. Y la última, que es el Internet. Esa es la tercera revolución que nos ha transformado, pero así como nos ha transformado, nos puede destruir. Por eso es que yo insisto mucho. Todos los enfoques, todas las teorías que se hagan en el ámbito de la ciencia social, aprovechando la tercera revolución, que es la revolución del Internet, debamos aprovecharlo fundamentado en un conocimiento ecléctico, sin necesidad de desconocer la tecnología, pero que tampoco pase por el ámbito de lo humano, ¿okay? De lo palpable. ¿Cuánto no quisiera darle un abrazo a Carlito en este momento? O darle un abrazo al amigo Dunque Esteban, que está en Quito, por ejemplo. ¿Ah? Darnos la mano, estrechárnosla. Pero llegará el momento en que lo tecnológico también nos ayude a acercarnos a lo personal. Creo que me he extendido más. No sé si estoy cumpliendo con los lapsos. Bueno, es mi aporte como investigador del ámbito de las políticas públicas. Cualquier duda, cualquier inquietud, Carlos Rosero y Dunque Esteban, sabes cómo contactarme. Estamos a la orden, los compañeros de la Universidad Fermín Toro, un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la excelente ponencia del doctor Vladimir Pérez Parra, PhD. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Volvemos a agradecer la presencia de 160 personas de 6 países diferentes que nos acompañan en esta importante mañana académica. Estimado doctor, una pregunta que necesariamente ha originado dudas
en la exposición que usted la va a solventar de la mejor manera. ¿Cómo visualiza la investigación cualitativa en la era digital, tomando en cuenta a aquellos que no son nativos digitales? Carlito, disculpa, en ese momento perdí la conexión. ¿Me podría repetir la pregunta? Con mucho gusto, estimado doctor. Una pregunta de los participantes. ¿Cómo visualiza la investigación cualitativa en la era digital, tomando en cuenta a aquellos que no son nativos digitales? No sé si tenemos problemas de conexión, estimado doctor. Creo que la tecnología no está jugando una mala jugada. Me cambié de lugar a ver si puedo escuchar mejor. Sí, muchas gracias, estimado doctor. No sé si me escucha. La pregunta de uno de los Ahora sí, participantes. lo escucho perfectamente. Ahora sí me tuve que cambiar de lugar. Gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo visualiza la investigación cualitativa en la era digital, tomando en cuenta a aquellos que no son nativos digitales? Estimado doctor. Sí, mira, yo soy pesimista. Yo soy pesimista por dos razones fundamentales. No todos tienen la capacidad de adaptarse. Y disculpa que estoy bien, que no me ven bien el rostro, pero me está pegando el sol contra luz y entonces, pero este es el lugar donde puedo escuchar mejor. Lamentablemente, podemos decir que nosotros que somos migrantes digitales, de esos migrantes digitales, el 50% está en una formación, podemos decir, de un 60-70% digamos, no llega al 100% del dominio de la digitalización. Pues. Ok, de ese 70%, digamos que está dominando, hay un 30% que está quedando totalmente obsoleto y son gente muy preparada. Podemos decir lo que se formaron en la era de la sociedad, digamos, llamémosla clásica, llamémosla, no la llamemos digital, llamémosla analógica, por ponerles un nombre, ¿verdad? Y lamentablemente, pues, lo puedo ver, por ejemplo, como profesores que para mí fueron una eminencia, fueron formados en la Universidad Sorbona de París, fueron formados en la Universidad de Harvard, que fueron mis profesores allá en la Universidad de los Andes, están totalmente obsoletos, digamos. ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Que los jóvenes que son nativos digitales no tienen el background, no tienen el conocimiento profundo, no tienen los conocimientos de los valores. Incluso uno de los idiomas más ricos, como es el español o la lengua de Cervantes, el castellano, hoy día tiene prácticamente palabras que están desapareciendo. Cada día se reduce más tanto el ámbito de la lectura como de la escritura, pues prácticamente ya son códigos, ya son fórmulas, letras recortadas. Pues, entonces cada día la narrativa va perdiendo vigencia en esos jóvenes. Vamos a tener prácticamente autómatas, es decir, personas que ven caminar a los demás y no saben por qué caminan, no saben cómo se estructura el cuerpo. Yo estoy realmente un poco pesimista en ese ámbito. O, repito, si no nos apresuramos el paso, esta generación de los 50, 60, 70, tenemos que apresurarnos, porque si no, repito, vamos a quedar como en especie de un museo o como los jarrones chinos. Creo que necesitamos urgentemente concientizarnos los investigadores que nos agarraron, como se dice, de sorpresa. Todos sabíamos que veníamos, lo que no sabíamos era que veníamos tan rápido que nos aceleró la pandemia.
Muchas gracias, estimado doctor, por su respuesta. Hay una nueva pregunta. Agradecemos a todos. No podemos poner todas las preguntas que están enviando a mi teléfono y al chat. Hemos escogido las más importantes. Bone Ortiz Luis Andrés. Manifiesta, doctor PhD Pérez, ante todo es un grato placer escuchar su ponencia. Mencionó que las ciencias naturales son las que investigan mucho, pero para ello destruye. Dijo que se debe humanizar. ¿Cómo se lograría, estimado doctor? Bueno, en primer lugar, no sé si ustedes recuerdan aquella clonación de la oveja Dolly, creo que se llamaba, ¿verdad? Ya la ciencia tiene la capacidad hasta de clonarnos. Tener un Carrocero, un Dunca o un Douglas Barraez, un Vladimir Pérez de manera idéntica, ¿verdad? Creo que necesitamos ahí de instituciones fuertes, 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 para que de alguna manera frene, porque incluso el conocimiento está tan, pero tan arraigado que ustedes podemos ver también, no se extrañen que en cualquier momento, si no hay instituciones fuertes que controlen a la ciencia, podemos tener estados forajidos, estados terroristas que estén construyendo armas nucleares. Incluso organizaciones informales como la del crimen organizado están construyendo naves, como se dice, submarinos para transportar la droga, nuevas drogas sintéticas. Es decir, la necesidad de frenar las ciencias naturales, las ciencias positivistas, creaciones de valores. Incluso la necesidad. Los problemas mundiales son tanto, que ya los estados-nación se están quedando pequeños. Por eso es que habla la necesidad de construir un estado mundial, un gobierno mundial. ¿Pero de dónde? No de los estados nacionales, de los estados locales. Es decir, de los gobiernos locales. Porque es más fácil que Tulcán, donde vivimos, frontera con Colombia, se ponga de acuerdo con Pasto, que es la capital del estado del departamento vecino, del departamento de Nariño, o ponerse de acuerdo con la capital, por ejemplo, con Guadalajara, que ponerse de acuerdo San Francisco de Quito con la ciudad, digamos, con México DF, o es más fácil ponerse de acuerdo Imbabura o Ibarra, ponerse de acuerdo con Madrid, que ponerse de acuerdo Madrid como capital, no como municipio, con Quito. Pues. Entonces es necesario crear no solamente un gobierno mundial, que ya estamos a un paso, digamos, un proceso de construcción, sino también leyes internacionales que ya no solamente, porque el Estado-Nación quedó obsoleto, digamos, la necesidad de construir nuevas realidades es que vamos a una globalización, porque los problemas que nos ha creado la ciencia son problemas fundamentalmente, también tenemos que ponernos de acuerdo. Pero definitivamente, ¿cómo lo hacemos? Con una sociedad participativa, una sociedad mucho más protagónica, donde sea una participación voluntaria, porque muchas de las instituciones deberían hacer una participación coercitiva, obligada, y no lo hacen, pues. Por eso es que no se extrañe que lleguen también narcotraficantes a los gobiernos. Vemos el caso, por ejemplo, de Honduras, que están incluso extraditando presidentes y altos funcionarios porque estaban involucrados directamente con el crimen organizado. Entonces creo que es necesario precisamente frenar a la ciencia porque se están poniendo al servicio de los intereses oscuros, digamos. Ahí vemos, pues, no solamente es el narcotráfico, vemos también la industria farmacéutica, que es la gran ganadora de esta crisis. Y al fin y al cabo, ¿quién terminó poniendo el pecho a las balas? El Estado, el gobierno fue el que tuvo que asumir. El gran beneficiario, bueno, aquí tenemos el caso muy bien de esta empresa que de tener 12 millones de afiliados pasó a 400 millones a través de la conexión. Aquí lo tenemos, esta empresa. Por supuesto, después que pasó la pandemia, bajaron, digamos.
Pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque los grandes capitales se están apropiando del conocimiento de las ciencias naturales, porque las ciencias sociales al fin y al cabo no son tan rentables. Por eso es que tenemos que fortalecer, y los felicito a ustedes que están haciendo un doctorado en educación, porque la educación es lo que nos genera valores humanos. Muchas gracias. Su excelente ponencia, estimado amigo, doctor PhD Vladimir Pérez Parra. Antes de proceder a terminar con este importante evento académico, quisiera dar lectura al certificado que se otorgará de manera física en los próximos días a nuestro estimado ponente. Universidad Fermín Toro, Vicerrectorado Académico, Decanato de Posgrado, Dirección de Posgrado, otorga el presente certificado a PhD Vladimir Alberto Pérez Parra, con cédula de identificación 17 57 74 63 40, por haber asistido en calidad de ponente al Foro Internacional Visión de la Investigación Cualitativa en la Era Digital, con la ponencia Enfoques y métodos para investigar en algunas ciencias sociales. Cabudare a los 13 días del mes de agosto del 2022. Doctor José Barradas, coordinador del doctorado. Doctora Mariene Arrieche, decano del posgrado. Estimado doctor, en los próximos días haremos llegar de manera física el presente certificado original con las firmas de las personas que constan en el mismo. Nuevamente agradecemos la excelente ponencia del doctor Vladimir Pérez Parra. Antes de proceder al evento de clausura, en nombre del rectorado, las autoridades académicas, decanato de investigación y posgrado y de la coordinación del doctorado de la Universidad Fermín Toro, vamos a dar las gracias por haber asistido a este importante foro internacional, Visión de la Investigación Cualitativa en la Era Digital. Expresamos los grupos del doctorado nuestro agradecimiento, especialmente a los ponentes del día de hoy. La primera ponencia titulada Parámetros de la Investigación Cualitativa en la Virtualidad, que estuvo a cargo del doctor Rafael Oviedo, y la segunda ponencia titulada Enfoques y métodos para investigar en algunas ciencias sociales, a cargo del doctor Vladimir Pérez Parra. A cada uno de los asistentes a este evento, al doctor Douglas Barraez y a los doctorantes Raiza Díaz, Agneris Torrealba, Gladys Sánchez Carrillo, quien ha actuado esta mañana en calidad de moderador, Carlos Rosero, Edgar Alberto Chacón, Duncan Esteves, Darwin Díaz Arenas, Gerson Díaz Arena, nuestro agradecimiento, porque hemos concluido con éxito este importante evento académico. Invito a nuestro coordinador, doctor Douglas Barraez, a fin de que proceda al evento de clausura de nuestra actividad académica de esta mañana y tarde. Estimado coordinador, doctor Douglas Barraez, los micrófonos son suyos. Doctor, Tiene el micrófono apagado. En nombre del Rectorado, autoridades académicas, Decanato de Investigación y Posgrado, de la Coordinación del Doctorado, así como también de los integrantes de la Cohorte Doctoral en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro, le damos nuestro sincero agradecimiento por haber asistido al Foro Internacional Visión de la Investigación Cualitativa en la Era Digital. Sobre todo, expresarle nuestra gratitud por la extraordinaria videoconferencia disertada por los ponentes del día de hoy. Excelente, muchas gracias. Felicitaciones al doctor PhD Rafael Oviedo Alcántara y al doctor PhD Vladimir Pérez Parra, quienes nos hablaron sobre la investigación cualitativa
en los ecosistemas digitales o ciberespacio, y a la importancia de los métodos, los cuales más que simples caminos de indagación constituyen marcos conceptuales ligados a distintas teorías desde donde se define la realidad con base en determinados principios. Los métodos cuentan con un conjunto de herramientas más o menos definidas en estrategias para interpretar la realidad que los interpela. Pero estas herramientas se desprenden, por decirlo de alguna manera, de las concepciones fundamentales y profundas que cada método asume como teoría de la realidad. Para concluir, quiero compartir esta frase, abro comillas: cada día sabemos más y entendemos menos. Albert Einstein. Cierro comillas. Muchas gracias, amigos todos. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este importante evento académico. Nuevamente a nuestra universidad por permitirnos al grupo de doctorandos demostrar que podemos realizar este tipo de eventos, estos eventos internacionales, con una participación masiva de personas que están ávidas de conocimiento. Muchas gracias a todos, señoras, señores, que tengan un bendecido día. Muchas gracias. A los